Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima saluda la presencia de todos ustedes. El mismo recinto de la juridicidad del Salón Francisco García Calderón. Esta noche debemos saludar la edición que constituye el volumen 69 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, que ya nos ha acostumbrado a desarrollar la ciencia jurídica a través de sus importantes publicaciones sobre este tema especializado. Agradecemos la presencia de ustedes una vez más y su deseo de compartir este evento, en el que presentaremos el libro titulado La eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza jurídica, el cual es autor el distinguido maestro, doctor Rigoberto Zúñiga Maraví, árbitro adscrito a los registros de árbitros de la Pontificia Universidad Católica y de la Cámara de Comercio de Huancayo. Bien, saludamos la presencia del maestro autor de esta obra, el doctor Rigoberto Zúñiga Maraví. Con nosotros se encuentra un distinguido socio del estudio, Miranda Llamado, y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Giovanni Priori Posada, quien saludamos con un fuerte aplauso. Una vez más está con nosotros un distinguido abogado, profesor del curso de arbitraje nacional e internacional en la Universidad de Lima, profesor del curso Teoría del Conflicto en la Pontificia Universidad Católica del Perú, él es profesor de arbitraje en la Universidad de Piura, un distinguido miembro del comité editorial de la Revista Peruana de Arbitraje y del Círculo Peruano de Arbitraje. El maestro integra de la Comisión Reformadora de la Ley de Arbitraje en 1995 y 2008. Es especialista en solución de controversias y arbitraje en el equipo negociador del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Saludamos la presencia del profesor Franz Cumbiola Caminito. Igualmente, el distinguido abogado socio de Rubio Arbitration Law Firm, profesor de arbitraje nacional e internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en arbitraje y derecho internacional en el Washington College of Law, entre otros merecimientos que también honran a nuestra institución. El doctor Roger Rubio Guerrero. Gracias. Y no podíamos dejar de saludar la presencia de un gran maestro del derecho, alto representante de la Escuela del Derecho Civil en el Perú y director de la Biblioteca de Arbitraje, precisamente del estudio que él conoce. El maestro Mario Castillo Freire. Gracias. Bien, señores, vamos a ceder el uso de la palabra dentro del marco de la presentación de esta obra. En primer término, al profesor Giovanni Priori Posada. Adelante, por favor. Buenas noches. Ante todo, quería agradecer al profesor Mario Castillo por esta gentil invitación y también a Rigoberto Zúñiga por permitirme estar esta noche con ustedes. Y es agradecimiento y a la vez felicitación al autor porque ve plasmada una obra, un trabajo de reflexión académica muy importante, y a Mario Castillo por presentar el número 69 de esta extraordinaria colección. Ya desde hace varios volúmenes, Mario y la colección han pasado a la historia, de la historia del derecho, digamos. Por eso venir a una de las presentaciones de los libros de la colección es siempre una satisfacción y además un momento histórico, porque es una contribución al conocimiento del arbitraje. La obra que hoy nos convoca es La eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza. He citado todo el nombre porque la obra lo que hace es traer, enfrentar una larguísima y vieja discusión sobre la que todavía no existe una definición clara.
y es si el arbitraje es contractual o jurisdiccional. El autor claramente toma una posición sobre este asunto, al menos desde mi perspectiva, toma claramente una posición, y sobre la base de ello, que es defender el arbitraje como un mecanismo que supone el ejercicio de la autonomía de la voluntad, establece parámetros para determinar cuáles son los ámbitos de control jurisdiccional. Esta obra es importante precisamente por eso, porque aborda de manera frontal un viejo problema en materia del arbitraje, y esto es su naturaleza jurídica. Lo hace no solamente a partir de la dogmática, sino a partir de lo que el constituyente peruano en las distintas normas constitucionales que trata el tema del arbitraje dice y reconoce en materia del arbitraje. Pero al tiempo que enfrenta el problema de la naturaleza jurídica, aborda otro problema muy delicado, y es el del control jurisdiccional del laudo arbitral. Es decir, es una obra donde se recogen dos delicados problemas, donde se tratan dos delicados problemas. Yo no les diré cuáles son las conclusiones del autor, pero para que puedan tener el interés de leer el libro. Pero sí quiero, a partir de lo que el autor trabaja en este texto y las conclusiones a las que arriba, hacer dos reflexiones. Una, coincido plenamente con lo que el autor propone, en el sentido que hay que luchar por la efectividad del arbitraje. Como en general creo que hay que preocuparse por luchar por todos los mecanismos reconocidos en el sistema jurídico peruano para la protección de los derechos y la solución de las controversias. El gran debate que tenemos actualmente en el Perú sobre el sistema de justicia muchas veces olvida que en materia de solución de controversias de orden patrimonial o de tutela de derechos disponibles, existe un abanico de posibilidades de solución de controversias. El arbitraje es una de ellas, la conciliación, la transacción, el proceso judicial. Debemos procurar porque todos estos mecanismos sean igualmente eficaces. Es decir, no se trata de hacer que uno sea más eficaz en desmedro del otro. Todos los mecanismos tienen que tener como característica su eficacia y efectividad. Y en eso hay una plena coincidencia. Sin embargo, así como debemos luchar por hacer que todos estos mecanismos sean eficaces y efectivos, no debemos temer a los controles que el propio ordenamiento debe establecer para cada uno de ellos. Sí. Efectividad del arbitraje no quiere decir no control de los laudos. Como efectividad del proceso tampoco quiere decir no control de las sentencias judiciales. Sí. El reto y el desafío está en diseñar mecanismos de control que permitan a aquellos que puedan verse perjudicados en sus derechos por laudos que no respeten o el convenio de las partes o eventualmente los derechos constitucionales, encontrar una tutela jurisdiccional a estos derechos. No creo, en eso el libro creo plantea o abre o invita a una polémica, no creo por ello que las cosas puedan plantearse en el sentido de el hecho que exista un control determina que se ponga en riesgo la eficacia del arbitraje. Es verdad que controles descontrolados sí ponen en riesgo la eficacia del arbitraje, pero no es un problema de la existencia del control, es un problema del descontrol del control.
Y en eso sí coincidimos plenamente. Los alcances del control jurisdiccional, en eso también coincido, no deben afectar, de un lado, la naturaleza del arbitraje como un mecanismo de protección, de un mecanismo de solución de controversias al que las partes han llegado libremente. Pero el arbitraje, mejor dicho, la potestad que las partes le dan en ejercicio de su autonomía privada a los árbitros, no puede, salvo que las partes expresamente así lo digan, no puede entenderse como una potestad no pasible de control o sin ningún tipo de límite. Digo, salvo que las partes expresamente así lo digan. Porque yo no tengo ningún problema en aceptar que en ejercicio de su autonomía privada, las partes, y hablando de dos privados, porque ese es el contexto del libro, es, digamos, el presupuesto libre, estamos ante arbitrajes de dos privados, no estamos aquí hablando de arbitraje estatal, puedan establecer, por ejemplo, que el laudo sea absolutamente inmotivado. Eso me parece perfecto. Con lo cual, al hacer esto, las partes estarían quitando un criterio de control respecto de la labor que pueden hacer los árbitros. Pero si las partes no han pactado, digamos, estas amplias facultades del tribunal, sino que nos encontramos en el pacto ordinario, el pacto común, el convenio arbitral ordinario común, yo creo que los árbitros tienen que ser. A mí por supuesto, insisto, no quiere decir un control amplio, no quiere decir que el Poder Judicial sustituya a los árbitros. Eso no quiere decir, eso es un descontrol del control. Así como que tenemos que luchar porque el laudo sea efectivo, tenemos que luchar por mecanismos de control eficaces que respeten la voluntad de las partes de haber sometido su controversia al Poder Judicial. Todas estas discusiones, a partir de la naturaleza jurídica del arbitraje, sí contractual, sí jurisdiccional, se encuentran en este libro. Felicitaciones, Rigoberto, porque es un texto que aporta a la discusión nacional. Está hecho en el Perú, pensado en los problemas del Perú, sobre la base de la doctrina, la jurisprudencia y las normas peruanas. Yo creo que eso es muy importante en cuanto a la reflexión nacional sobre los problemas nacionales del arbitraje. Y felicitaciones nuevamente, Mario, porque con tu esfuerzo se sigue alimentando la academia con trabajos de esta calidad. Muchísimas gracias por tenerme aquí y yo me disculpo con todos ustedes, como lo había hecho con el director de la biblioteca y con el autor, con mis amigos de la mesa, Roger y Franz, que me voy a tener que retirar. Buenas noches. Aplausos para maestro. Gracias al profesor Giovanni Priori Posada por su comentario y seguidamente vamos a ceder uso de la palabra al doctor Franz Kurt Müller-Capineau. Adelante, doctor. Aplausos para él. Buenas noches. Quiero sumarme a las felicitaciones que ha expresado mi amigo Giovanni Priori, al autor del libro, a Rigoberto y a mi amigo Mario Castillo, por este esfuerzo editorial que confirma una vez más la dedicación que están teniendo ustedes para difundir el arbitraje, desarrollar los temas académicos y mantener, en el caso de Rigoberto, la discusión abierta sobre asuntos que tienen que ser dilucidados académicamente y que al final van a tener sin duda una aplicación práctica importante, porque los abogados litigantes al momento de revisar sus argumentos sin duda toman
la doctrina como una fuente de derecho que sirve de base para plantear sus posiciones. Y de hecho, si ustedes analizan la casuística arbitral de los últimos 20 años, los casos siempre se han movido adelante de este telón de fondo de la discusión de la jurisdiccionalidad y la naturaleza contractual del arbitraje. Y tal es así que ya casi es un estándar, un cliché, encontrar en cualquier artículo sobre arbitraje o en cualquier trabajo sobre arbitraje una reflexión a manera de algo así como advertencia académica previa, donde el autor toma una serie de referencias para explicar el aspecto jurisdiccional, el aspecto contractual, etc. En el caso de Rigoberto, él está yendo, por cierto, mucho más allá, y eso hemos gusto conocer a Rigoberto porque hemos participado en una serie de proyectos académicos, especialmente en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, y me consta su ambiciosidad, su dedicación, su capacidad de análisis y también su vocación de síntesis. Veo en el libro con mucha alegría que recoge una serie de aspectos sobre los cuales se ha venido discutiendo durante mucho tiempo y además contiene un elemento adicional de suma importancia, que es finalmente la toma de posición a partir de lo que yo interpretaría, y probablemente me equivoque, pero podríamos decir a partir de lo que entendemos como la autonomía del arbitraje. Autonomía bien entendida, no autonomía que linde con la anarquía, sino autonomía en el plano del principio de la autonomía de la voluntad, que brinda sustento a la práctica arbitral a partir de la celebración de los convenios arbitrales dentro o fuera de los contratos, y a partir de consecuencias jurídicas específicas como la exclusión de la vía jurisdiccional estatal, que es la consecuencia negativa del convenio arbitral, y la consecuencia, por cierto, positiva de obligarnos a arbitrar, es decir, a llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para que el arbitraje exista. Tengamos en cuenta que el arbitraje es en realidad una estipulación que está en algún lado. No tenemos un juez natural, tenemos algo que hemos pactado. Entonces, Rigoberto toma esto y lo desarrolla de una manera muy didáctica y nos explica por qué es que estamos más cerca del contrato. Y por cierto, esto nos lleva a una perspectiva muy emparentada con la concepción francesa, sin llegar al extremo de la figura del contrato sin ley, pero lindando con una serie de disciplinas y categorías jurídicas que son propias de la práctica arbitral y que en la actualidad en algunos ámbitos se están soslayando y que debemos rescatar. Pero regresando a esta concepción inicial del efecto positivo y el efecto negativo del convenio arbitral, es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque lo cierto es que cuando las partes lo pactaron, decidieron que querían resolver su controversia en sede arbitral. Por consiguiente, y como lo hemos visto en la presentación de un anterior volumen de la colección del estudio Mario Castillo, trabajo hecho por Tahuán, estamos teniendo hoy en día en el Perú una situación muy curiosa en la cual los laudos arbitrales están siendo anulados a partir de análisis de los temas de fondo que lleva a cabo el Poder Judicial cuando no tiene facultades para hacerlo. Y los niveles, en términos porcentuales de las anulaciones, han crecido significativamente. Solo para tener una idea, las cifras en el ámbito comparado demuestran que un nivel razonable de anulación de laudos es de alrededor del 3% del total de anulaciones planteadas. En Perú ya estamos alrededor del 18%. Esto, digamos, puede ser jurídicamente interesante, pero desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista institucional, lo cierto es que es grave que estemos en un nivel tan alto de anulaciones, especialmente a partir
de análisis sobre los temas de fondo para los cuales la autoridad jurisdiccional no está autorizada, valga la redundancia, porque las causales de anulación obedecen a razones eminentemente formales. Pues no puede revisar el fondo, no porque el laudo sea sagrado, sino porque existe un convenio arbitral de base que viene de atrás, a partir del cual las partes pactaron la exclusión de la vía jurisdiccional. Por consiguiente, aquí estamos ante una figura particularmente compleja que de pronto, en términos jurídicos y procesales, puede dar lugar a muchas discusiones, pero desde el punto de vista práctico y estadístico, está colocando al Perú en una situación muy puntual que es la de una plaza poco amigable para el arbitraje. Esto, en un contexto donde prima la competencia, genera efectos prácticos muy puntuales. El operador económico, empresarial en el campo de las inversiones, ante un escenario de ese tipo, si tiene que optar por colocar capital en Perú o en otro país de la competencia, generalmente al sur, lo que va a hacer ese operador es tomar su inversión y llevarse a la otra parte. Sobre eso todavía no hemos hecho estudios, pero es altamente probable que estemos ante este crecimiento de anulación del laudo ante un indicador que nos debe llamar profundamente la atención. En consecuencia, este escenario es particularmente especial y complejo, y además lo debemos de entender en un contexto en el cual el arbitraje viene desarrollándose en forma significativa, en forma creciente, y donde, sobre todo en el ámbito internacional, encontramos unas estadísticas realmente impresionantes. Hace poco llegó a mis manos un libro de Alex Stone y Grisel Florian, La evolución del arbitraje internacional, Oxford University Press, 2017. Es muy difícil encontrar estadísticas, pero estos señores han usado, digamos, de base una serie de referentes y plantean un mapa en el que dibujan el contexto económico dentro del cual se está dando el arbitraje en el mundo. Claro, nota a pie de página, la pregunta es ¿cómo nos ubicamos nosotros en ese contexto? Me parece que el esfuerzo que ha hecho Rigo nos permite encontrar un derrotero en esa línea. Pero regreso a las cifras que quisiera compartir con ustedes. Estos señores toman dos universos de información. Por un lado, el contexto de los tratados internacionales que vinculan a los estados y que tienen cláusulas y reglas de arbitraje para la solución de controversias en materia de inversiones. Y en ese contexto ellos identifican, al año 2015, es una estadística relativamente reciente, 3.304 tratados internacionales. Imagínense ustedes, es un volumen gigantesco de contratos entre estados, porque eso es de eso estamos hablando. Y dentro de esos contratos existen cláusulas arbitrarias, la mayoría para resolver controversias entre estados e inversionistas. De este gran volumen, tratados bilaterales son 2.946. Eso quiere decir que estamos hablando de, entre comillas, contratos que vinculan a dos estados. Y estamos hablando en el 2015 de 696 casos arbitrales a nivel global, donde se discuten miles de millones de dólares. Estamos hablando de casos que no se someten a las jurisdicciones locales, no porque esté mal someterse a las jurisdicciones locales, sino que es una práctica que se ha venido dando de manera intensa en los últimos 25 o 30 años y que se sigue y se seguirá proyectando, más allá de que acá querramos o no prohibir el arbitraje, que hay corrientes para prohibir el arbitraje. Fíjense, estamos hablando además en el ámbito comercial privado de un universo
ya no de arbitraje inversionista-Estado, sino de arbitrajes comerciales privados, de un universo al 2013 de 109 casos arbitrales, donde hay alrededor de 500 millones de dólares en controversia. Pero, además, hay un universo de 58 casos al año 2013, arbitrajes comerciales privados, entre privados. 58 casos donde se discute por más de $1 billón, en el ámbito privado, exclusivamente. Y finalmente hay 9 casos en esa época registrados por este estudio, donde se discute por más de $10 billones. Son montos elefantiásicos de dinero que se discuten mediante arbitrajes, ojo, en este caso, comerciales privados. En el caso de los arbitrajes en inversiones, que es el otro rubro, la casuística, sobre un universo de 165 casos revisados en el estudio, nos dice que hay alrededor de 48 por $1 billón, 48 casos, y 7 por 10 billones, y el resto por $100 millones. Imagínense ustedes las cifras exorbitantes. Y acá sí estamos hablando de arbitrajes entre estados e inversiones. Finalmente, hay que decirlo, el laudo arbitral que ha terminado mediante una decisión que produjo la orden de una indemnización, el pago de una indemnización más intereses, es el caso Yukos, que involucró a Rusia por $50 billones. Eso es lo que ordena el laudo, más intereses. Esa es la realidad económica, estas son cifras duras, estamos hablando de cantidad de casos y de montos involucrados. Seguramente en los próximos años podremos apreciar mayor información al respecto, y los autores redondean esta data de una manera bien interesante y nos dicen que entre el año 1980 y el año 2010 se ha producido un incremento radical del comercio internacional por la cantidad de 600%. O sea, en ese periodo corto de tiempo de apenas 30 años, estamos hablando de un crecimiento del comercio del 600%, frente al crecimiento del Producto Bruto Interno de los países considerados globalmente, que alcanzó al 300%. Eso significa que existe un sector privado que viene creciendo de manera brutal a nivel global. Y la respuesta a eso, lógica, es el arbitraje. Y entonces, fíjense, yo creo que la propuesta de mi gobierno, se circunscribe a este escenario. Él no lo ha dicho, no ha puesto las cifras del comercio, pero sin duda, cuando hablamos de la relevancia del contrato en el arbitraje, estamos generando un espacio para entender la importancia del aspecto transaccional que impregna la práctica arbitral. Esa naturaleza transaccional, dicho de paso, no es un invento del siglo XX, es sin duda parte de la estirpe del arbitraje. Esa estirpe transaccional viene, por lo menos, registran los autores, desde las épocas del siglo XI al siglo XIII en las ciudades europeas, que desarrollaban ferias y actividades comerciales, y viene desde la época en la que se desarrollaba lo que se denomina hoy como la curia comercial. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo que ha hecho el autor? Bueno, tiene que ver en distintos aspectos, pero tal vez el central es que este telón de fondo que les comentaba hace un rato y que he tratado de matizar con algunas cifras, finalmente nos lleva a la discusión dialéctica entre el enfoque jurisdiccional y el enfoque contractual para llevarnos a profundizar, creo yo, en la necesidad de reforzar la perspectiva transaccional del arbitraje. Quiero agradecerles la atención prestada y reiterar
las felicitaciones al autor, José Zúñiga, y a Mario Castillo por el esfuerzo de desarrollar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Franco Müller, por su comentario esta noche. Y seguidamente vamos a hacer uso de la palabra al profesor Roger Rubio Guerrero. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias por la atención. En primer lugar, agradecer a Mario Castillo por la invitación y a Rigoberto Zúñiga también por la amable invitación a la presentación de este libro en esta titánica y encomiable labor editorial que ha iniciado Mario Castillo hace muchos años para difundir las ventajas y las bondades del arbitraje. Y a Rigoberto también, con quien hemos compartido mucho tiempo oficina, hemos trabajado juntos, entonces para mí es un orgullo después de muchos años ver que ha plasmado de alguna manera sus ideas y sus conocimientos en esta tesis, en este libro que me ha tocado comentar. Como ustedes van a tener la oportunidad de revisar, el libro es una aventura interesante sobre las teorías que existen en el arbitraje de manera clásica, tradicional, no solamente desde una perspectiva teórica, sino también desde una perspectiva de estudio jurisprudencial, particularmente el Tribunal Constitucional en el Perú. Y esto es todavía más relevante porque si uno mira en la doctrina internacional, prácticamente no tenemos estudios o no tenemos artículos o libros que se hayan escrito sobre el tema, muy poco, porque este es un fenómeno fundamentalmente latinoamericano y particularmente el Perú. Yo voy a detenerme en hacer dos comentarios puntuales, pero no quisiera dejar de mencionar algunos datos relevantes. Perú fue el primer país en América Latina, probablemente del siglo XX, de finales del siglo XX, el único país que reguló el arbitraje en la Constitución peruana. Estamos hablando de 1979. Estamos hablando en esa época de una regulación totalmente jurisdiccional como la que ahora se ha reproducido en el 139. Pero a partir de ahí, todas las constituciones latinoamericanas, casi todas, las más importantes o la mayoría, han introducido de una u otra forma la regulación constitucional del arbitraje. El arbitraje no está constitucionalizado en los países europeos, en otros países del primer mundo, por decirlo de alguna manera. Sí es muy lejos para citar una realidad que conocemos muy bien. España no tiene regulado su constitución el arbitraje, sin embargo en todos esos países el arbitraje funciona perfectamente, sin ningún problema, bajo el paraguas de la ley que lo regula. Bueno, pero toda esta digamos, opción del constituyente por tomar el arbitraje, que no vamos a entrar a los detalles de por qué está ahí, el hecho que se constata que está ahí, y eso es materia de crítica por parte del autor del libro, de este libro, es que ha generado toda una, digamos, consecuencia legal que ha impactado en el desarrollo del arbitraje del Perú en los últimos años. Y a eso me voy a referir puntualmente. Uno de ellos es la acción de amparo, por un lado, y del otro lado, muy ligado a este tema, la regulación que hace o la referencia que hace la ley de arbitraje sobre este tema en una de sus disposiciones complementarias y las consecuencias y el impacto que esto ha tenido en el recurso a comisión. Bien, entonces, respecto a la acción de amparo, es cierto que el Tribunal Constitucional, a propósito de asumir que que el arbitraje se refiere a una jurisdicción especial, a pesar de que también el autor hace referencia a la importante regulación que hay en los artículos 62 y 63 de la Constitución, que más bien tienen una vertiente contractual, a partir de la regulación del arbitraje como jurisdicción, surge una serie de casos en los cuales se utiliza la acción de amparo, incluso acciones constitucionales, no solamente el amparo, sino la de las cortes, para poder controlar de alguna manera la constitucionalidad, la legalidad del arbitraje. Y entonces lo que hemos visto en los últimos
15 años antes de la última jurisprudencia que se cita en el libro. Es una evolución del Tribunal Constitucional que finalmente termina, que empieza con el caso de Algamarca, y finalmente, vamos a decirlo así, termina un ciclo de evolución con la sentencia del caso Mario. Para ser resumido en la historia, mientras el primer hito planteaba que el recurso de anulación tenía que ser una vía previa para utilizar la acción de amparo, lo que de manera acertada hace la sentencia María Julia es decir, bueno, el recurso de anulación en realidad no es una vía previa, es una vía idónea y por lo tanto el amparo no procede porque ya tiene una forma de proteger los derechos que se puedan estar vulnerando. Un comentario sobre estos tres supuestos. Sin embargo, María Julia hace 13 secciones. Dice, bueno, en general el amparo es improcedente para la materia de arbitraje respecto a los laudos, respecto de cualquier decisión, o sea, brinda una protección realmente importante y un respaldo realmente importante al arbitraje respecto a acciones constitucionales. Las 13 secciones son vulneración directa de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, un supuesto muy extremo que difícilmente se pueda dar en un tribunal arbitral. Luego, muy complicado que un tribunal arbitral se atreva a vulnerar un precedente del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha querido ponerlo ahí claro y establecer ahí una limitación. El segundo es el control difuso sobre normas que ha declarado constitucional el propio tribunal, lo cual también es un supuesto muy extremo que un tribunal arbitral haga control difuso de una norma que ya fue declarada constitucional por el máximo colegiado. Y el más interesante probablemente, o el más discutible, es el tercero, que dice que sí va a proceder el amparo interpuesto cuando sea por un tercero, cuando sea interpuesto por un tercero que no sea parte del convenio arbitral y que considere que se le han afectado directamente sus derechos constitucionales a consecuencia de la hace la salvedad incluso la sentencia sobre los casos del artículo 14 de la ley de arbitraje, que en realidad no son terceros, ¿no? son partes no signatarias. Pero esto responde, como ustedes recordarán, a una realidad muy concreta que se dio en Perú hace algunos años, muchos años, sobre arbitrajes fraudulentos. Entonces, como no eres parte en el proceso, solamente los que son parte en el proceso arbitral pueden intervenir en el proceso arbitral, pueden intervenir en los recursos de anulación, pero si por ahí estás en un arbitraje fraudulento y no tienes un mecanismo legal cómo defenderte, bueno, el Tribunal Constitucional ha pensado particularmente en esos supuestos ya establecido la acción de amparo para estos casos. No es una situación ideal, no es algo que nosotros podamos internacionalmente enorgullecernos de esta protección constitucional, pero es un paso adelante. Hay jurisdicciones que todavía tienen el tema de la acción de amparo o la acción o cualquier otra acción de garantía para proteger sus derechos constitucionales. En Perú lo que ha sucedido con María Julia es que hemos cerrado el amparo, hemos establecido secciones muy extremas que difícilmente podrían caerse en un supuesto, y este último supuesto, que podría ser discutible, de alguna manera está justificado por la experiencia que hemos vivido de los arbitrajes fraudulentos. La segunda situación a la que me voy a referir, segunda y última, es sobre el tema de la disposición complementaria 12ª de la ley de arbitraje, que tiene que ver con este tema y que también se trata en el libro, que es muy criticada además por el autor, que asume una posición, como ya sabemos, contractualista del arbitraje. Sin embargo, quisiera explicar por qué me tocó participar en el grupo de trabajo en la comisión que elaboró esta ley y que se ocupó de esta disposición complementaria. Esta disposición complementaria responde a lo siguiente. En el año 2007, 2008 más o menos, que estuvimos en la comisión, ya teníamos la sentencia del caso de Algamarca, del caso de Fernando Tantuares, sobre el recurso de anulación como mecanismo previo o como vía previa para poder ejercer las acciones de amparo. Entonces, lo que hizo la ley en esta disposición complementaria fue tratar de alguna manera de, vamos a decirlo así, entre comillas, corregir esta distorsión para evitar que, porque hay un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya había dicho, procede el amparo, digamos, el arbitraje se respeta, pero luego del laudo procede el amparo, pero antes hay que ejercer el recurso de anulación.
Entonces, lo que se trató de hacer con esta disposición complementaria es decir, bueno, en realidad sí, y en realidad sin modificar ninguna ley, sino refiriéndonos ya al Código Procesal Constitucional que establecía que si hay una vía idónea para proteger los derechos constitucionales, entonces las acciones de garantía son improcedentes. Entonces, lo que hizo esta disposición complementaria es simplemente referirse al Código Procesal Constitucional, con lo cual lo que estábamos persiguiendo era cambiar justamente mediante ley lo que se había establecido en una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, pasar de recurso de anulación como vía previa a recurso de anulación como la vía idónea, y por lo tanto sería improcedente el amparo. Y eso se consiguió finalmente con esta ley, y eso es lo que finalmente recoge de alguna manera la sentencia de María Julia, pero tuvo otro efecto quizás no previsto, que viene no por el lado constitucional, sino viene por el lado de las cortes comerciales que conocen los recursos de anulación. Entonces, las cortes comerciales interpretaron esta disposición complementaria como que estaba cerrada todo tipo de acción de garantía, y como la propia norma había dicho que la vía idónea era el recurso de anulación, entonces cualquier vulneración de los derechos constitucionales debían tramitarse o debían verse a través del recurso de anulación. Entonces eso abrió una caja de Pandora, porque todos sabemos que el recurso de anulación tiene unas causales taxativas y cerradas, pero con esta interpretación que empezó a hacer, y creo que hasta hoy día lo sostiene las cortes comerciales en Lima, lo que se hizo es cualquier tipo de alegación de violación de sus derechos constitucionales, no importa que no esté listada en las causales de anulación, van a poder ser conocidas por la Corte Superior vía recurso de anulación. Es un poco una interpretación forzada, muy discutible, porque en realidad la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué podría ser vulnerado? ¿Qué derecho constitucional podría ser vulnerado que no esté ya de alguna manera regulado en las causales establecidas taxativamente en la ley de arbitraje? Sin embargo, eso explica cuando uno lee las sentencias, ahora que estábamos hablando de las sentencias de anulación por motivación, estas sentencias empiezan con esta interpretación de la duodécima. Y dicen, si bien es cierto, el tema de motivación no es una causal taxativa que está en la ley de arbitraje, por la duodécima, como es el único recurso que tienen las partes para poder alegar cualquier vulneración a su derecho constitucional, entonces admitimos este tipo de causales, entre comillas, digamos implícita o inominada, como se quiera llamar, y se entra al tema de analizar la motivación al logrado, que es un tema muy discutible en otras jurisdicciones, porque como ha establecido la jurisprudencia francesa y suiza, entrar a tallar, a valorar los fundamentos o las motivaciones de un lado, en realidad es entrar al fondo de la controversia. Pero eso ya es materia de probablemente de otro comentario. Y termino simplemente con esto, con una reflexión final. Rigoberto hace una crítica también, me parece muy interesante, a que todo esto ha llevado de alguna manera, pues todo este fenómeno de utilizar las acciones de amparo, utilizar las acciones de garantía, la interpretación de la parte jurisdiccional del arbitraje en la Constitución, ha llevado a una suerte de judicialización del arbitraje. Yo le agregaría, aunque creo que Rigoberto no lo dice con estos términos, al lado de la judicialización del arbitraje, yo creo que estamos viviendo un fenómeno de constitucionalización en muchos, o hiperconstitucionalización en muchos aspectos jurídicos en nuestra sociedad. Y obviamente el arbitraje no escapa de esta hiperconstitucionalización. Entonces, es cierto que todo puede tener un fundamento en la Constitución, pero digamos, controlar constitucionalmente un arbitraje no es precisamente, digamos, una forma de incentivar su desarrollo, ni como plaza de arbitraje, ni el desarrollo interno de una institución. Yo creo que los mecanismos para poder controlar al arbitraje son mecanismos legales, no son mecanismos constitucionales. Y a fin de cuentas, los mensajes que pueden enviar las cortes sobre cómo controlan los arbitrajes también es importante para el fortalecimiento de la institución. Lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de seguir al detalle, sí, de manera general en algunos casos, por lo menos en los casos de la Cámara de Comercio de Lima, hasta hace poco,
pero lamentablemente hay muchos laudos anulados en el Perú. No sé si justificadamente o injustificadamente, pero creo que es un tema de reflexión y este libro que nos trae Roberto, creo que es una invitación justamente a reflexionar no solamente sobre las teorías del arbitraje, sino su impacto realmente práctico en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en las Cortes Superiores. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Roger Rubio Guerrero por su comentario sobre esta obra que presentamos esta noche. Y señoras y señores, seguidamente, dentro del marco de la presentación de este libro, La eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias empresariales a la luz de la teoría contractual y la teoría jurisdiccional sobre su naturaleza jurídica, para la Biblioteca Mario Castillo Freire, es sumamente grato presentar el volumen 69 de la biblioteca y cedemos el uso de la palabra al distinguido maestro autor de la obra, el doctor Rigoberto Zúñiga Maravilla. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. La verdad para mí es un honor que esta noche se ponga de manifiesto la incorporación de este trabajo académico que constituyó mi tesis para optar el grado de magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Católica, pase a formar parte de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. Definitivamente me embarga un sentimiento de felicidad que quiero compartir con todos ustedes. Y en primer lugar, mi agradecimiento al doctor Mario Castillo por tomar en cuenta este esfuerzo académico que he desarrollado, incorporándolo a esta biblioteca. Como lo manifiesto en el texto de la tesis, que se presentó el año 2014, a finales del año 2014, se presentó. Este trabajo académico pues tiene obviamente personas a las cuales va dedicado, ¿no? Que son básicamente mis padres por su apoyo y mi esposa también por su apoyo constante en el trabajo. Mi recorrido en el arbitraje es bastante largo, digamos. Empecé a conocer el arbitraje cuando era estudiante de Derecho en el año 2008, cuando empecé a practicar en la Cámara de Comercio de Lima. Y descubrí en el arbitraje mi verdadera vocación jurídica como abogado, porque yo empecé a estudiar Derecho con la idea de ser juez, curiosamente, pero conforme me iba adentrando en los estudios, en la facultad y en las primeras prácticas, uno termina dándose cuenta que el Poder Judicial no es lo que uno ve en las películas norteamericanas o en las series norteamericanas, sino es un mundo muy distinto y hasta a veces muy complicado. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, he encontrado en el arbitraje y en la posibilidad de ser árbitro esa sustituir o ver ver realizado este deseo de ser juez, no en el sentido jurisdiccional, porque obviamente el texto de mi libro contradice eso, sino en el sentido de impartir justicia. ¿No? También quiero mencionar dentro de este camino arbitral que he recorrido, ¿no? Mi agradecimiento también a los doctores que me acompañan ahora en la mesa, Roger Rubio, el doctor Francisco Müller, con quienes he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca diversos proyectos académicos, y sobre todo también resaltar la importancia de la formación que tuve por parte de Roger en Ancha, lo que ha sido muy importante para
para mi consolidación en la vida profesional, siempre le voy a estar agradecido por ello. Y también mencionar a un amigo y maestro que, bueno, ahorita no está presente aquí en la sala, pero que no lo puedo dejar de mencionar, ¿no? El doctor César Guzmán Barrón, a quien también le debo eterno agradecimiento por la formación que me brindó en el Centro de Arbitraje de la Católica, así como también a la doctora Silvia Rodríguez. Lo que en el libro se plasma es básicamente una preocupación que pude percibir desde básicamente los primeros años en los cuales conocí el arbitraje, ¿no? Porque como les decía, yo llegué al arbitraje el año 2008 en la Cámara de Comercio y ya habían salido o ya estaba en el medio el precedente Cantuarias, que había sido emitido por el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional pues define el arbitraje como una jurisdicción de excepción incluso también redefine el principio competence como una manifestación específica del principio de la jurisdicción, que es el principio de no interferencia. Y además, desde esa definición netamente jurisdiccional del arbitraje, amparada en el artículo 139 de nuestra Constitución de 1993, lo que hace es establecer que el laudo arbitral sí se puede controlar mediante una acción de amparo, pero previamente a ello se tendría que recurrir como vía previa a recurso de anulación. Cuestión bastante controvertida, ¿no? Porque el Código Procesal Constitucional vigente en ese momento, bueno, que está vigente hasta ahora, primero que prohíbe el paralelismo, ¿no? O sea, si tú ya vas a la vía general, ¿no? A la vía amplia, no deberías poder recurrir a las acciones constitucionales. Entonces no se entendía muy bien en ese momento por qué, si ya se recurría a la acción a la demanda de anulación, podías recurrir al amparo. Y también el propio Código Procesal Constitucional prohibía y determinaba como una causal de improcedencia el amparo, lo que se conoce como el amparo residual, ¿no? El amparo solamente puede ser optado cuando no tienes en el sistema jurídico ningún otro medio de tutela, ¿no? Y en este caso también eso era contradictorio con lo que disponía el precedente Cantuarias, porque efectivamente la ley de arbitraje brindaba un medio de control del laudo arbitral a través de la anulación. Entonces, ya sea por este fenómeno de paralelismo o ya sea por la residualidad con la cual el Código Procesal Constitucional regulaba el amparo, definitivamente considerar a la anulación como vía previa al amparo era sumamente forzado. Básicamente también porque la definición de vía previa, conforme el propio tribunal esboza en algunas otras de sus sentencias, tiene que ver con un agotamiento de la vía previa administrativa, ¿no? Entonces, considerar a la anulación como vía previa al amparo realmente tenía un cuestionamiento de fondo bastante importante. Entonces, esto es lo que desde un momento me motivó a pensar desde hace muchos años en este tema y analizarlo y estudiarlo a fondo, ¿no? Porque definitivamente cuando uno ya se empieza a adentrar en el conocimiento mayor de la ley de arbitraje, se empieza a dar cuenta que el arbitraje, desde el propio nombre de su piedra angular, que es convenio arbitral, tiene mucho más de similitud con un contrato, ¿no? Porque el convenio arbitral es un acuerdo de partes por el cual ambas libremente deciden someterse al arbitraje, ¿no? Y como conocemos y como ya mencionó el profesor Müller, el convenio arbitral despliega dos efectos, ¿no? El efecto positivo y el efecto negativo. El efecto positivo es básicamente que las partes se obligan a someterse a arbitraje y a hacer todo lo necesario para cumplir esa obligación, y el efecto negativo es que obviamente, como se están sometiendo a arbitraje para resolver sus controversias, tácitamente se están excluyendo del Poder Judicial, quien pierde la competencia para resolver esas controversias que ya están sometidas a arbitraje.
Entonces, lo que plantea el libro básicamente es realizar un análisis de qué teoría le calza mejor al arbitraje, ¿no? Como ya lo adelanté por lo que acabo de mencionar del convenio arbitral, es en estricta la teoría contractual del arbitraje la que tiene una mejor concepción de cómo es el arbitraje, cómo funciona y además cómo debe controlarse el laudo arbitral, ¿no? Porque definitivamente las partes cuando recurren al arbitraje no lo hacen porque busquen arbitrar, sino en la práctica buscan arbitrar para un fin. ¿Cuál es ese fin? Es la solución de controversias. ¿Cómo se solucionan esas controversias? A través de la emisión de un laudo arbitral. Entonces, el fin último de todo convenio arbitral es que en la eventualidad de que surjan algún tipo de controversias entre las partes, estas sean resueltas por los árbitros a través de la emisión de un laudo arbitral. Las partes, en consecuencia, han sido libres de decidir que sean los árbitros exclusivamente quienes decidan sus controversias, por lo cual cuidar la efectividad de esos laudos arbitrales que sean emitidos por propia voluntad de las partes es esencial para medir si el arbitraje funciona bien o funciona mal. Porque si finalmente las partes pactan un arbitraje, se inicia un arbitraje, los árbitros emiten un laudo arbitral y ese laudo arbitral va a caer en un control descontrolado, como decía el doctor Giovanni Fiori, las partes no tendrán ningún incentivo de seguir pactando el arbitraje porque al final será que los jueces, en este caso los jueces constitucionales a través del amparo, modificarán o dejarán sin efecto lo que los árbitros hayan decidido y no se cumplirá con el fin primigenio del convenio arbitral, que es que sean los árbitros y no la jurisdicción estatal quienes resuelvan sus controversias. Entonces, este es el principal problema que plantea el libro, ¿no? ¿Cómo logramos cuidar la voluntad de las partes y cómo logramos cuidar el producto final del arbitraje, el laudo arbitral, para que justamente el arbitraje tenga un sentido y una razón de ser verdadero y que en la práctica pueda cumplir su finalidad, tal cual su propio nombre lo dice, de ser un medio de solución de controversias. Y lo que plantea el libro es que para que el arbitraje cumpla mejor su finalidad de ser un medio de solución de controversias, la teoría contractual es mucho más saludable para estos fines que la teoría jurisdiccional. Si bien es cierto, no les voy a adelantar las conclusiones para que ustedes puedan leer el libro y analizarlas de manera personal, pero cuando se habla de la teoría jurisdiccional, ¿no? Digamos, no es que tampoco se la satanice, ¿no? Como bien mencionó el doctor Villarrubio, el Perú tempranamente se inclinó por la teoría jurisdiccional del arbitraje en la Constitución de 1979. Si uno revisa los diarios de debates de ese constituyente, se va a poder encontrar que la propuesta de considerar al arbitraje como jurisdicción fue hecha por el senador Aramburu Menchaca, ¿no? Pero con la finalidad de darle una equivalencia o un rango similar al arbitraje frente a la jurisdicción estatal, ¿no? Señalando que, o bajo el entendido, que esto le haría bien al arbitraje, porque el ciudadano o los operadores jurídicos podrían entender que así como tenían al Poder Judicial, tenían la vía arbitral, ¿no? Como dos equivalentes para poder solucionar sus controversias. Entonces, la incorporación de la teoría jurisdiccional fue bien intencionada, ¿no? Pero sin embargo ya la aplicación de la misma genera distorsiones, ¿no? Como les digo, una de las principales distorsiones que yo encuentro en la concepción de la teoría jurisdiccional es limitar la concepción y la definición del principio competens del arbitraje como una mera derivación del principio de no interferencia. Porque ya entrando a la doctrina arbitral, el principio competens o el principio competencia de la competencia, ¿no? Que señala que los árbitros son competentes para conocer cualquier cuestión o objeción que justamente ponga en tela de juicio su competencia para resolver esa controversia.
porque si no existiera esta ficción o esta regla de tiempos de que sean los árbitros los primeros jueces de su propia competencia, definitivamente nunca se arbitraría, porque si no tendría que ser revisada por un juez estatal. Pero este principio de protección del arbitraje, del competence nace justamente por efectos del convenio arbitral. Nace como una ejemplificación, una muestra específica del efecto positivo, que además también, de cierta forma, es también una muestra del efecto negativo, porque obviamente los jueces no tienen por qué pronunciarse sobre ningún aspecto de la competencia arbitral. Entonces, si definimos así el principio competence desde la óptica de la doctrina arbitral, no se entiende por qué el Tribunal Constitucional, insisto, de forma bien intencionada, señala que el competence es una derivación del principio de no interferencia. El principio de no interferencia es un principio de protección jurisdiccional para los jueces estatales. No nace de la voluntad de las partes, nace de la Constitución, nace del ius imperium del Estado, de decir, cuando mis jueces, o sea, mis jueces estatales administren justicia, nadie podrá interferir en sus funciones. No tiene este principio de no interferencia una génesis contractual, no necesita el acuerdo de partes. Si yo voy a litigar al Poder Judicial, quiero o no, el principio de interferencia ya está regulado en la Constitución y protege la función de los jueces estatales. Entonces, entender o tratar de encasillar al competence, que es un principio netamente que nace del convenio arbitral, no tendría ningún sentido, porque como estamos viendo tiene naturalezas distintas, ¿no? El principio de interferencia, en consecuencia, me parece, y resalto mucho esto porque es, creo, una de las principales de los principales aportes académicos que realiza este libro, logra explicar, me parece, con fundamentos sólidos, por qué el Tribunal Constitucional esté errado en esta concepción en particular, que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Porque recordemos que el presidente María Julia, si bien es cierto que tiene observancia obligatoria, algunos de sus acápitos, que modifican al precedente Cantuarias, pero las concepciones sobre la naturaleza jurídica y el principio de interferencia del precedente Cantuarias todavía están vigentes para el Tribunal Constitucional. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, me parece que otro de los temas centrales que logra desarrollar de forma bastante sustentada el libro es algo que ya se ha comentado en el panel: los efectos que esto puede tener, o que la concepción que adopte el Tribunal Constitucional respaldando la teoría jurisdiccional pueda tener en el control del laudo arbitral. Porque bajo una perspectiva de teoría contractual no se tiene ni por qué pensar, ni siquiera por asomo, en la posibilidad de que los laudos arbitrales puedan someterse a amparo, ¿no? Como bien mencionó el doctor Roger Rubio, por ejemplo, en España esto sería algo impensado. Es más, ¿no? Hay un artículo muy interesante del profesor Eduardo Zuleta, de Colombia, donde cuenta también él cómo es que a Colombia le pasó algo inverso que al Perú, ¿no? Colombia, primero, decretó mediante un proceso de constitucionalidad de una norma en específico sobre la ley de arbitraje colombiana, que en primer momento el arbitraje era contractual, porque era la constitucionalidad de la ley de arbitraje se basaba en el artículo de la libertad de contratación de la Constitución colombiana. En una siguiente modificación constitucional se les ocurrió tener un artículo muy parecido al 139 que tenemos nosotros a día de hoy, y el profesor Zuleta cuenta que a partir de ahí se complicó mucho la práctica arbitral colombiana, ¿no? Porque dentro de otras cosas empezaron las acciones de garantía en contra de la labor de los árbitros y en contra de los laudos arbitrales. Y además, ciertamente, la ley de arbitraje, en la cual pues tanto el doctor Roger Rubio como el doctor Franz Müller han participado en la redacción de esta magnífica norma, tiene claramente muchos guiños hacia la teoría contractual.
ustedes revisan la ley de arbitraje, en ningún momento se menciona jurisdicción arbitral, en ningún momento se menciona proceso arbitral, ¿no? La terminología correcta en el derecho comparado es actuaciones arbitrales. Es más, el artículo 3 de la ley de arbitraje se desmarca totalmente de incluso el precedente Cantuarias, que estaba vigente o estaba en pleno desarrollo en ese momento, y regula lo que es la función arbitral de forma bastante específica y concreta, señalando, o trayéndonos a colación de que la función arbitral es una cosa y la función jurisdiccional en los jueces es otra. No tienen nada más que ver que obviamente se administra justicia de un lado por los imperium del Estado y en otro lado por voluntad de las partes. Y también, como ya se ha mencionado aquí, la 12ª disposición complementaria de la ley de arbitraje que regula justamente la improcedencia del amparo para el control de los laudos arbitrales. Entonces, esto es más o menos en resumen lo que la obra plantea. La verdad, recomiendo su análisis y lectura. Seguramente cada quien podrá tener una posición al respecto. Los invito a reflexionar y bajo la premisa de qué teoría le trae más beneficios y más riesgos al arbitraje. Porque también, como ya se ha mencionado, y eso es también una reflexión que plantea el libro, ya con esto termino, la situación a día de hoy está bastante tranquila desde el presidente María Julia, ¿no? Claro, hemos tenido de pronto lo que señaló el doctor Rubio respecto a que las cortes comerciales han ampliado el marco de control de los laudos arbitrales, y eso también pues tiene esta subida en las cifras de anulación del laudo arbitral, señalando que pueden tener un control amplio del laudo arbitral porque obviamente como no puedes ir a amparo, todo lo tendrías que ver vía anulación. No, pero mientras exista el artículo 139 de la Constitución, tal cual existe a día de hoy, lo que el libro plantea es que existe un riesgo, un riesgo latente de que el Tribunal Constitucional, que llegue en algún momento, en el transcurso de venir el futuro, tenga una interpretación, incluso como el Tribunal Constitucional que reguló el presidente Cantuarias, o incluso mucho más cerrada, ¿no? Como les pasó a los hermanos colombianos en el artículo que desarrolla el doctor Eduardo Zuleta. Entonces, una de las conclusiones principales del libro es que mientras existe el artículo 139, tal cual existe a día de hoy, quedaremos a merced, ¿no?, los operadores del arbitraje, a que un tribunal constitucional, quizás que no entienda muy bien esta figura, pueda regular de forma bastante nociva, primero la concepción del arbitraje y en segundo lugar y sobre todo el control de los laudos arbitrales y por ende poner en riesgo la efectividad del arbitraje como medio de solución de controversias. Cuestión bastante sensible y que tendría una solución desde el punto de vista que también plantea el libro, porque la propia Constitución también, como ya señalaron los panelistas, regula o menciona el arbitraje de forma bastante acertada en los artículos 62 y 63 del texto constitucional. Entonces, lo que no se entiende a día de hoy es por qué ningún tribunal constitucional, ni siquiera el actual, se ha esforzado por hacer una interpretación sistemática entre el 139 y el 62 y el 63. Todos los precedentes y todas las sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes revisen van a ver que solamente se basan en el artículo 139 y no tocan ni por asomo ni mencionan el artículo 62 y 63, que tienen claramente también, desde lo que plantea el libro, una vertiente contractual, ¿no? Entonces, al menos también sería interesante exigir que en el futuro, ojalá algún tribunal constitucional pueda hacer una lectura conjunta de esos tres artículos para asegurar hacia el futuro una salud de control de los laudos arbitrales que justamente traiga beneficios para el adecuado control de los laudos arbitrales y sobre todo para la eficacia del arbitraje como medio de solución de controversias. Gracias.
agradecemos al autor de la obra que presentamos esta noche. Y señoras y señores, quisiéramos invitar, si así va a pasar al podio, para que nos brinde las palabras finales de este acto de presentación de la obra, al señor director de la Biblioteca de Arbitraje, el profesor Mario Castillo Freire. Lo recibimos con fuerte aplauso. Queridos amigos y distinguidos colegas de la mesa y aquí presentes, simplemente para reiterar las felicitaciones a Rigoberto por la excelente obra escrita. Era de esas obras que uno había leído y que era imperdonable que no fueran publicadas, de manera tal que de ahí la propuesta que fue aceptada por Rigoberto de que esta obra viera la luz, no solo en el formato virtual de un repositorio de tesis, digamos, de la universidad, que es importante, sino en formato libro y que fuera un libro. Así que estamos muy contentos por ello. Conozco la dedicación de Rigoberto al trabajo y al arbitraje, en especial desde que era secretario arbitral, su trabajo con todo ahínco como colaborador del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, el proyecto que preparó en el año 2013, conjuntamente, corrígeme si me equivoco, con el doctor Guzmán Barrón, sobre los laudos en materia de contratación estatal, proyecto que fue muy importante porque derribó algunos mitos en torno a que el Estado siempre perdía, ¿no? Ahí en ese trabajo se demostraba que no era así, ¿no? Que prácticamente iban por ahí las pretensiones ganadas y perdidas por el Estado y los particulares, ¿no? De tal manera que es un hombre que efectivamente, como él mismo lo ha manifestado, que tiene no solo una vocación, sino una pasión muy grande por el arbitraje. Y eso es bueno porque, digamos, se necesita en un país tan complicado, tan complejo, en donde no faltan problemas en ninguna de las áreas. Bueno, acá tenemos una asamblea de los distintos, no sé de qué trata, porque no están de acuerdo, no están de acuerdo en nada. Bueno, entonces se requiere en un país tan complejo, tan complicado como el nuestro, que gente como Rigoberto, con el talento que tiene y con los conocimientos que ha adquirido, todos los estudios realizados aquí afuera, ¿no? Afuera del Perú, sigan pues trabajando estos temas. De tal manera que yo muy contento estoy, al igual que el equipo de la Biblioteca de Arbitraje, de publicar esta obra y a la vez decir que para nosotros es una satisfacción muy grande estar en el volumen 69, ¿no? Dios mediante, en julio debemos publicar el volumen 70. Nos parece increíble, ¿no? Después de 12 años y medio, la Biblioteca de Arbitraje no he sacado el cálculo matemático, pero ya 70 libros en 12 años y medio es un montón, un promedio mensual de no sé qué, o bimestral de no sé cuántos. Pero bueno, nada, seguir en esto, agradecerles una vez más a Franz, a Giovanni, que ha tenido que retirarse, a Roger y a Rigoberto por sus magníficas palabras y la clase sobre arbitraje que nos han dado el día de hoy, y a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos al maestro del Derecho, doctor Mario Castillo Freire, por sus palabras de cierre de acto de presentación de la obra en su volumen 69 de la Biblioteca de Arbitraje. Están todos ustedes cordialmente invitados al minuto de honor en el hall principal del colegio. A los maestros un fuerte aplauso, por favor. Y será hasta una próxima oportunidad. Éxitos para todos. Gracias. Sí, 92 años, muy contento. Ya reconozco eso. Mañana los saludos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nada de cambio, yo tengo que traerte mi libro porque... Claro. Qué gusto. Qué felicitación, debe ser muy bien. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo están? Gracias. Bien, muchísimas gracias por venir. Gracias.
Bien, mi familia. Bien, bien. Ahí. Sí, Ah, ya. Anímate. Cuidado. Relación A ver. sí, 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 eso falta de... A ver, por favor, eso del periodo de la asamblea lo vamos a ver después. Ahorita estamos en el rol de preguntas. La siguiente profesora es la doctora Carolina, por favor. Sí. personas que han visto en algún momento. Claro. Es un poco. A ver. Siempre va a la cámara.